digamos, sentidos que nosotros tenemos desarrollados para captar energía electromagnética o radiación electromagnética son los ojos, que son los que decodifican de alguna manera en ciertas bandas de frecuencia, que llamamos las bandas visibles, decodifican la información que se transmite a través de ondas electromagnéticas. Ya los rayos o la radiación infrarroja, los rayos X o las microondas y las ondas de radio corresponden a radiación que no puede ser captada por ninguno de nuestros sentidos. De ahí el nombre de invisibles, ¿cierto? Entonces, eso es como para hablar un poquito de todo el espectro electromagnético y advertir algo. Vamos a conversar a lo largo de estos minutos. Vamos a conversar sobre radiación no ionizante. Radiación no ionizante corresponde a la radiación que está entre las ondas de radio y el espectro visible, antes del ultravioleta, porque digamos que la radiación ultravioleta ya es una radiación que empieza a ser, ya empieza a ser radiación ionizante como tal, y pues son conocidos los efectos de la radiación ultravioleta en el cuerpo humano, sobre todo a nivel de piel, ¿sí? Adelante. Entonces, hablando de las fuentes, pues hemos convertido, digamos que los ambientes, especialmente los ambientes urbanos, los hemos convertido en unas grandes fuentes de radiación electromagnética. Y esto se debe, pues, principalmente a los sistemas de comunicación inalámbrica. Entonces, en muchas azoteas, en muchos parques, en muchas instalaciones públicas o en espacios públicos se vienen instalando cantidad de fuentes de radiación electromagnética, fuentes de antenas de telefonía celular y todas estas tecnologías, todas estas fuentes de radiación que vienen saturando el ambiente con ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y esto no es solamente en ambientes públicos, digamos en ambientes abiertos, porque nuestras casas también se han llenado de una cantidad de fuentes que muchas veces ni lo sabemos, ¿cierto? Pero todo esto que tiene que ver con sistemas Wi-Fi, con sistemas domóticos, con sistemas de controles remotos, y todas estas tecnologías que facilitan enormemente la vida, pero hay que tener cuidado con ellas, ¿cierto? Porque llega a ser tanta la saturación de fuentes electromagnéticas dentro de la casa que pueden llegar a convertirse en objetos peligrosos. Por ejemplo, esta imagen, miren, esta imagen que están viendo ustedes es el registro de es una aplicación que uno puede bajar al celular para medir la cantidad de señales de Wi-Fi que hay dentro de la casa o dentro de la habitación. La imagen de la derecha muestra cuál es el registro de señales Wi-Fi dentro del cuarto, dentro de mi habitación, ¿cierto? Entonces, siempre está presente todo esto, y no solamente las redes Wi-Fi, también están las emisoras de radio, la televisión, todas las señales electromagnéticas presentes. Pues hay una gran cantidad, hay una saturación de ondas electromagnéticas alrededor de nosotros, dentro, fuera, en todos los ambientes, ¿cierto? Digamos, y principalmente en los ambientes urbanos. Adelante. Hay unas tecnologías que se vienen consolidando alrededor de la comunicación entre dispositivos. Entonces ya no es solamente la comunicación que nosotros tenemos con las personas, sino que los dispositivos ya se comunican entre sí. Esto corresponde a lo que se conoce como la tecnología de Internet de las Cosas, donde hoy por hoy el celular se comunica con la nevera, con el televisor, ya ustedes conocen todas las aplicaciones, y se habla de que hay unos 50.000 millones de dispositivos radiando ondas electromagnéticas alrededor nuestro.
¿sí? O sea, eso corresponde a cerca de 10 dispositivos radiantes por persona en el mundo, ¿sí? Pero la contaminación electromagnética no la generan precisamente pues claro, las antenas, los dispositivos de comunicación y toda esta cosa, sino que nosotros mismos hemos llevado, tenemos tanta demanda que hemos llevado estos dispositivos a la masificación, y es porque la radiación electromagnética o la contaminación electromagnética está siendo promovida por nosotros mismos, por los consumidores, ¿cierto? Cada vez demandamos más dispositivos, más aparatos, más aplicaciones, y esto está cambiando los hábitos de todo el mundo desde pequeño. Nos hemos vuelto usuarios multipantallas, hemos perdido mucho el poder de concentración porque estamos distribuyendo los sentidos, distribuyendo la atención en varias aplicaciones al mismo tiempo, y entonces esto está generando hábitos no solamente de consumo, sino hábitos, digamos, del manejo de la tecnología como tal. Entonces, les comentaba hace poco que se vienen prendiendo las alarmas, y en ese sentido, pues afortunadamente existen instituciones, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o como la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante. Les contaba a qué se refiere la radiación no ionizante. Es básicamente la radiación no ionizante corresponde a un rango de frecuencias que no tienen la suficiente energía para desprender electrones de los átomos, porque ese es el proceso de ionización de un átomo. Más adelante vamos a conversar un poquitico sobre esto de los iones. Entonces, la radiación no ionizante corresponde a radiación del visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Ya la radiación ionizante corresponde a la radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que tienen la suficiente energía para desprender electrones de los átomos y ionizar un átomo como tal, y por eso el no. ¿Sí? Entonces existen estas instituciones o estas organizaciones que prenden las alarmas y que hablan precisamente de niveles, digamos, que establecen estándares, establecen niveles de protección, algo digamos, que tiene que ver con la seguridad de los seres humanos, no solamente humanos, sino los seres vivos, alrededor de la exposición permanente a la radiación electromagnética, ¿sí? Hay un proyecto llamado Bioiniciativa, que permanentemente está actualizando los reportes alrededor de una colección de evidencias sobre síntomas que se van presentando con la exposición continua a la radiación electromagnética, de los que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Podemos pasar alrededor de los efectos que se producen y que están siendo de alguna manera reportados por montones, ¿sí? Se encuentran, por ejemplo, el aumento del estrés debido a la exposición continua a la radiación electromagnética. Todos estos son efectos que han sido reportados. La aparición de migraña, ¿sí? Muy relacionada también con todo esto. También los trastornos de sueño, ¿sí? Los trastornos de sueño debidos principalmente a los teléfonos celulares, los dispositivos Wi-Fi, los dispositivos domésticos que tienen que ver con la radiación electromagnética o que funcionan con radiación electromagnética. Se vienen documentando casos de trastornos de sueño, ¿sí? También se vienen presentando afectaciones del sistema inmunológico,
un incremento exagerado en los casos de alergia, que tienen que ver precisamente con desórdenes del sistema inmunológico. Pérdida de movilidad en espermatozoides también son casos reportados. Aumento de la presión arterial, descalcificación. Increíblemente se reportan muchos casos médicos sobre descalcificación por exposición, el envejecimiento celular, temido envejecimiento celular, ¿sí? Todo esto es ocasionado, en los casos más extremos, pues la aparición de células malignas, ¿cierto? Esto digamos que son los casos extremos donde digamos que no solamente hay una exposición continua a la radiación, sino exposición a fuentes muy potentes de radiación, ¿cierto? O sea, cuando digamos las personas están muy próximas en su residencia a ambientes altamente radiactivos, como por ejemplo antenas de celular de alta potencia, todo esto. Entonces, vamos a comentar algunas de las buenas prácticas que se pueden dar alrededor de el cuidado que se debe tener con la radiación, ¿cierto? Y que sí depende de nosotros. Miren, esto de los efectos, de los reportes médicos, son cosas muy polémicas, porque detrás de todo esto, estas tecnologías, pues existen empresas multinacionales con sus intereses, por supuesto, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy polémico, porque muchas empresas sostienen que no hay ningún efecto sobre los seres vivos a causa de la radiación electromagnética en las frecuencias que estamos comentando, ¿cierto? Radiación no ionizante, pero son recurrentes los casos clínicos reportados con estos institutos, que son los que de alguna manera prenden las alarmas sobre la exposición continua de los seres vivos a ambientes saturados de ondas electromagnéticas. Entonces, continuando, miren, esta imagen a mí me encanta, porque físicamente la única forma de protegerse 100% de la radiación electromagnética es acorazándose. Es decir, es poniéndose una armadura metálica, ¿cierto? Y eso garantiza de que dentro de esa armadura metálica no existe ninguna radiación electromagnética que provenga de afuera, ¿sí? Entonces, esto parece un chiste, pero miren que ahorita con la nanotecnología se posibilita, con la nanotecnología y el uso de y el descubrimiento de nuevos materiales, el diseño de nuevos materiales, bien podría pensarse en fibras que apantallaran efectos electromagnéticos de radiación, ¿cierto? Y que protegieran de manera efectiva, pues que nos protegieran contra la radiación electromagnética, ¿cierto? Y que siguieran funcionando, porque es que la idea no es apagar la tecnología. ¿Quién va a negar que la tecnología nos facilita la vida, ¿cierto? Entonces, pero mientras eso llega, mientras estos escudos de protección se fabrican o se salen de los laboratorios, ya se viene trabajando mucho en eso. Algunas buenas prácticas, como lo mencionaba, es mantenerse alejado de fuentes de radiación de alta potencia, como antenas, como transformadores eléctricos, ¿cierto? Es decir, si se puede elegir, nunca elegir sitios de residencia cercanos a estas fuentes de alta potencia, ¿sí? Líneas de transmisión, por ejemplo. Digamos que estos estándares y estos institutos que regulan los estándares
de protección, ustedes ven que siempre dejan cuando se habla de líneas de transmisión, siempre se deja llaman una servidumbre alrededor de las líneas de transmisión, porque está comprobado de que ellas pueden emitir radiación de altísima potencia, ¿cierto? Y puede afectar a las personas y puede afectar a los animales que estén próximos pues, a esas líneas de transmisión de alta potencia. Lo mismo con las antenas de celular, ¿cierto? Las antenas de celular ahorita se viene imponiendo la tecnología 5G, ¿cierto? Que lo que utiliza es un concepto un poquito más conservador, porque las tecnologías anteriores de celular, 2G, 3G, 4G, utilizaban antenas de altísima potencia con un número reducido de antenas con mucha potencia. Ahora el concepto de la telefonía celular 5G es muchas antenas con más baja potencia. Eso primero que todo, para muchas más prestaciones en el servicio, pero eso también beneficia un poco el hecho de la potencia en la radiación. Entonces esto disminuye un poquito los niveles peligrosos. Otra buena práctica es, miren, los celulares se comunican con las antenas permanentemente, están reportando, digámoslo así, están reportando su ubicación, están reportando su disponibilidad, y esto se hace mediante una comunicación continua, así no estemos hablando por teléfono, ¿sí? El celular permanentemente se está comunicando con una antena, con la antena más próxima, ¿cierto? Esa es digámoslo así, es la filosofía o la tecnología de la red de celular, ¿cierto? Están reportando ubicaciones, están reportando niveles de potencia, están reportando niveles de señal, ¿cierto? Y entonces, así el celular no esté funcionando, no estemos haciendo una llamada, ¿cierto? Permanentemente lo está haciendo. Y esto, si nosotros lo tenemos cerca pero bueno, cada vez sí están como cosas más cercanas, ¿no? Sitio de descanso, la cama, ¿cierto? Sí, no, a mí ya se me acercó mucho desafortunadamente. Hola. Perdón. Hola, Lalo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan ahí? Estoy corriendo por la vida. Corriendo con la vida. Mi vida es un poco difícil, es difícil estos días. Sí se decía que esta situación en la que continuamente y durante toda la noche estamos sometidos a esos reportes, se está mudando de casa. Y eso durante mucho tiempo. La tecnología celular ya lleva, por lo menos en Colombia, lleva unos 20 años, ¿cierto? de uso. Y eso, todos estos efectos son acumulativos y a largo plazo eso va a desencadenar en afectaciones. Lo mencionaba, trastornos de sueño y cosas parecidas. Todo esto se basa en un concepto que es denominado la interacción radiación-materia. Cuando una onda electromagnética se encuentra con un medio material, nosotros somos un conjunto de electrolitos caminando. Electrolitos significa líquidos cargados, ¿cierto? Y cuando un campo electromagnético, que es lo que compone una onda electromagnética, entra en contacto con un cuerpo cargado, inmediatamente interactúa con él, lo hace mover, lo excita, ¿cierto? Lo excita, lo hace vibrar de una manera antinatural, ¿sí? Y todos estos digamos que todas estas vibraciones, todas estas formas de interactuar de la radiación con la materia, ¿cierto? Va causando un desequilibrio en todos los seres vivos. Refiriéndonos a la figurita, a la diapositiva, otra buena práctica es digamos,
limitar el tiempo de las llamadas telefónicas. Estamos siendo, pues, sí, muy esclavos de la telefonía celular, de los dispositivos móviles, de las tecnologías móviles, pero hay que saberlas usar, ¿sí? En el momento en que yo estoy haciendo una llamada, entonces tengo el celular muy cerca de mi cabeza, muy cerca de mi zona cerebral, ¿cierto? Y cuando se establece la comunicación del celular con la antena, o sea, ningún celular se comunica con otro celular, todo celular se comunica con una antena que es la intermediaria de la comunicación, ¿cierto? Entonces, para hacerlo, el celular tiene que bueno, ahorita son inteligentes, pero tienen que hacer uso de potencia para poder transmitir una señal que pueda ser captada por la antena más cercana. ¿Sí? Es de la forma en que funciona. Y ese pico de potencia que envía, ¿sí?, puede afectar la zona cerebral. Bien, continuando. Esto hay que respetar los lugares de descanso. Esto hay que sacar los wifi de los dormitorios, ¿cierto? Porque por lo que comentaba anteriormente, todos estos sistemas se están comunicando permanentemente, es decir, así no se estén recibiendo mensajes, no se estén recibiendo llamadas, todo esto. Estos sistemas de Wi-Fi, estos sistemas de telefonía celular permanentemente se están comunicando, permanentemente están enviando señales para detectar ubicación, para detectar nivel de potencia de la señal, para detectar nivel de potencia de la recepción, ¿cierto? Son una serie de condiciones que los técnicos o los especialistas en el tema llaman calidad de servicio. Y la calidad de servicio es precisamente eso, es que las señales en todo momento tengan las condiciones mínimas para una muy buena comunicación, ¿sí? Entonces, permanentemente todos estos sistemas, ahorita les mencionaba el Internet, el famoso Internet de las cosas. El Internet de las cosas es la comunicación entre dispositivos móviles y dispositivos fijos. O sea, yo ya puedo controlar el televisor con el celular, o ya puedo, la nevera me puede dar reportes del estado en el que se encuentra por el celular. Cualquier cosa, ya hay una cantidad de aplicaciones. Las impresoras ya hablan con los celulares, ¿cierto? Yo ya puedo imprimir desde mi celular. Entonces, todas estas tecnologías están utilizando redes Wi-Fi, redes Bluetooth, diferentes tecnologías inalámbricas, ¿cierto?, que en el momento en que se establecen comunicaciones, entonces van a incrementar sus niveles de potencia y nosotros estamos en medio de ellas, ¿cierto? Entonces estamos saturando no solamente los ambientes públicos, como lo decía ahora, sino también los ambientes domésticos, y ni se diga de los ambientes institucionales, ¿cierto? En las universidades, en los colegios, en las empresas, donde se utiliza, digamos que se tiene la preocupación de mantener una muy buena cobertura de redes Wi-Fi para que los usuarios, los visitantes se conecten. Y esto se logra incrementando la potencia de las señales, ¿sí? Entonces, miren cómo una buena prestación de servicio puede incidir de alguna manera negativamente en la exposición que nosotros estamos recibiendo continuamente a esta radiación electromagnética. A eso se refiere esta charla, en el sentido del enemigo invisible, ¿cierto? Adelante. Esto es una muy mala práctica, ¿cierto? Y el cerebro de los niños está en formación, son tejidos muy sensibles, ¿sí? Miren, hoy por hoy se viene buscando rastro de señales de microondas en el ADN. ¿Eso por qué? Porque resulta y pasa que todas estas tecnologías no son naturales, todas estas tecnologías son artificiales, ¿cierto? Y nosotros estamos, digámoslo así, desde hace, ya lo comentaba, desde hace diría yo, unos 50 años para acá, estamos siendo
de alguna manera expuestos continuamente a esta radiación, ¿sí? Entonces, por aquello que les comentaba de la interacción radiación-materia, ¿cierto? Entonces, el ADN está expuesto a la radiación, a esa radiación antinatural, y eso de alguna manera tiene que afectar, ¿sí? O por lo menos interactuar. Quiero decir, la radiación electromagnética tiene que estar interactuando con todos los sistemas que posean cargas. El ADN, los electrolitos, los sistemas biológicos, absolutamente todo lo que tenga cargas, ¿sí? Interactúa con la radiación electromagnética. Entonces, comentaba, el cerebro de los niños está en formación, es un tejido muy sensible, es un tejido susceptible muy especialmente a cualquier tipo de excitación extra, ¿cierto? Entonces, esto se ha venido como haciéndole un seguimiento a casos clínicos, y se detecta lo que comentaba cuando hablaba de los síntomas, se viene detectando el incremento exagerado de alergias, la aparición de alergias, ¿sí? A partir de, digamos, de todas estas nuevas generaciones que están permanentemente expuestas a la radiación electromagnética. Una buena práctica es, como lo muestra ahí la figura, el uso de manos libres, pero no el uso de manos libres con Bluetooth, porque entonces estás cambiando un problema por otro, ¿sí? Sino el viejo y conocido audífono cableado, ¿cierto? Que es mucho más seguro, que es mucho más confiable, porque el Bluetooth tiene o todo lo que sea inalámbrico, ¿cierto? Tiene sus riesgos. Esta es una conexión física por cable, pero es mucho más segura en cuanto a radiación. Esta es una tecnología no radiante, ¿cierto? El manos libres clásico, ¿sí? Esta es tal vez la tecnología más peligrosa que nosotros podamos tener en la casa, ¿sí? Porque esto sí es el clásico, o digamos la demostración fehaciente de la interacción radiación-materia, ¿cierto? El horno microondas es una fuente peligrosísima de radiación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una fuente de altísima potencia. Altísima potencia es, miren, esto puede tener 10.000 veces más potencia que un teléfono celular, que la señal de un teléfono celular. Tanta potencia que calienta el agua, ¿cierto? Pone a hervir el agua, ¿ok? Entonces,